No, eso lo pongo en la descripción del video. Y el otro le pusiste en 1, ¿verdad? Sí. Ya iniciaste. A ver, la pregunta 1 nos dice: un cuerpo se desliza hacia abajo sobre un plano inclinado liso, partiendo de una altura h con respecto al liso. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor el trabajo realizado por el peso del cuerpo en función de la altura h? Tenemos este aquí. Y se mueve hacia acá. Tenemos el ángulo. Entonces aquí tenemos el peso. Y la componente va a ser hacia acá, en la misma dirección que el desplazamiento. Por lo que la gráfica que mejor representa el trabajo va a ser una línea recta, ya que la fuerza que interviene aquí es una constante, es mg por el seno del ángulo. ¿Sabes lo que estoy pensando? Que ese desplazamiento tendríamos que dejarlo en función de x sub 0, ¿no? No, está bien. Es así. Créeme Por que la es así. gráfica. Créeme que es O así. sea, sí, pero al final sí creo que era un coseno x sería Sería hipotenusa. seno, con seno la... Sería h coseno. Es que piénsalo así. No, Si tienes una variación de la fuerza con respecto a la distancia, que es inclinado y es una pendiente recta, significa que la sería integral o la derivada con respecto a ese gráfico de ahí, que sería el trabajo, es una línea recta también, entonces sería lineal. Entonces por eso tu gráfica de trabajo con respecto al tiempo es lineal. ¿Entiendes? A ver, ponle W. O sea, pero sí, ese x es irrelevante, porque, digamos, sería... Trabajo aquí es igual a delta X, ¿sí o no? Por fuerza, por el grado. Entonces significa que a lo largo de toda la trayectoria ese delta X va a ser igual. Aunque No, espérate, Porque aquí X va a ser igual a... no. Vale, no, va a ser a ver, sería Tienes toda la razón. el seno de un ángulo teta, y un ángulo teta sería h sobre x, entonces mi x sería igual en función de a en h. función de h que en función de x. H. Y es relevante porque son... No, pues h sobre 0. ¿Cómo? Sí, h sobre seno. Ya, o sea, es irrelevante porque igual es una constante. Pero h no. A lo que se va moviendo el bloque, h va a cambiar. Pero es que, a ver, el trabajo es la trayectoria O sea, posición. aquí tú dices, esto reemplazaríamos en la fórmula de trabajo, que es fuerza, x, el ángulo, coseno del ángulo. Es que no, pues que la... A lo que tú reemplazas esto, h va a cambiar. Por eso, es que a eso yo voy, que se supone que va a recorrer todo esto, ¿verdad? Entonces mi h sí es constante, es lo mismo, es de aquí a acá. Porque estamos viendo hasta donde el punto donde el bloquecito cae, o sea, hasta donde la altura es cero. Eso es como... O sea, es todo esta h, no es como conforme va variando, sino que es hasta el punto en donde cae. tú me dices, O sea, por eso yo pienso que h sería todo tú eso. dices, no sé qué es el h. No, es que eso es lo que yo digo, o sea, porque se supone que el trabajo es medido desde un punto a otro punto, no realmente toda la trayectoria. No, o sea, claro, independientemente de la trayectoria, pero como Por tú eso, dices, entonces sería desde aquí a acá y la altura sería esta. la altura sería entonces h, aquí un h sub 0 y un h final. Entonces eso tendría que considerar, como tú dices, solo los puntos finales iniciales. Y es la misma Pero h. aquí tú estás considerando es ya todo. Porque es todo lo que se ha desplazado. Ok, espérate, aquí el h final es 0. Entonces Por dice eso, que el h sub 0. H final. Vamos a ver. menos h sub Trabajo en esta posición. Posición H sub 0. Delta X igual a 0. ¿Sí o no? Comenzamos aquí. Digamos que avanzó un poquito. Aquí. Delta de Pero X. tu gráfica, ¿qué es? Ya ver, delta de H. Estoy sacando trabajos. Delta de H va a ser igual, digamos, 0.1. Avanzó, esto digamos que es un metro. Avanzó 0.1. Significa que ahora tu trabajo aumenta un poco. Espera, ¿por qué es aquí a eso? Posición inicial. Pero no está arriba. No, Claro. pero mira, que la gráfica H te max empieza. menos H max Ay, ay, ay. igual a 0. Mira, lo raro es que
vas de 0 a h sub 0. Eso no tiene mucho sentido. Es que h sub 0 vendría a ser aquí abajo. Más o menos, h max menos h max. Entonces, al final sería h sub 0 menos h max. Igual a h max. Entonces ese va a ser el valor máximo. Y si te das cuenta, por la ecuación, si va a aumentar linealmente. O sea, si aumenta. No puedes decir que... Yo también creí que es lineal, porque te da un valor numérico. Pero eso es porque haces un delta de h. Si haces un Es delta que de no, h... es que por lo mismo te estoy diciendo, porque es un delta H. Pero Es ya, todo mi ¿y altura. cuál es el trabajo de aquí hasta esta posición de aquí? Pero es que no estás tomando en tramos, estás tomando desde un punto a otro punto. Ya, pero entonces sería el final entonces. Entonces No, esta gráfica... todo el trabajo. No, pero escúchame, Una entonces gráfica, esto sería un punto nada más en la gráfica. Si fuera así. Pero en este punto de aquí, el trabajo es igual que el que este punto de acá. El trabajo varía. O sea, es que ¿Sí ves? Es lo que tú dices, el trabajo varía. ¿Por qué? No, Porque para esta mí no distancia, varía. esta distancia recorrida aquí es la misma que esta distancia recorrida aquí. ¿Y cuál es la fórmula? Yo sé que ahí es... estás tomando trayectorias. No es trayectorias, puntos finales y puntos iniciales. O sea, y ahí Pero te es como conviene que solo solo como que esto y de acá. Yo no entonces, entiendo esta cuando gráfica. te pide toda una gráfica. Claro. Y aparte de altura h sub Y igual, 0. si usas punto inicial y punto final, este punto inicial a este punto final, al final, ¿qué es lo que se hace? MGH menos MGH, que es MG de posición inicial menos posición final. ¿Y qué es esto? Esto no es un vector. ¿Sí ves? Un vector, definición de vector. Punto 1 menos punto 2 igual a un vector. Solo que va disminuyendo. Digo, aumentando. Va aumentando. Porque el coseno de teta es igual a 1. Porque la... Exacto, tiene la misma dirección. Pero, o sea, h sub 0 tenemos como un punto 0, ¿verdad? Y el que va bajando, tendríamos un menos h, que cada vez se va haciendo más negativo. ¿Mm? Es que acuérdate que se usa lo que ella dice, utilizas posiciones. Y tu sistema de referencia es así, para abajo. Porque el movimiento es acelerado para abajo. Entonces digo, ya cuando llega al piso, que sería, aquí está h sub 0, y cuando ya llega al piso, que sería por acá, por ejemplo, menos h igual a menos 20. Entonces el Tú lo desplazamiento será h multiplicas acá. máximo. ya pasemos a la otra. O sea, el gráfico sería O sea, si este. tú lo multiplicas, El gráfico sería ese, que es la letra D. Te lo juro que es súper confuso, pero así lo puedes ver bien. también me juraba Como de la delta línea H. recta. O sea, para mí es línea recta. ¿Línea recta por qué? Porque la variación de H No, digo es la lineal. constante, la constante. ¿Ah? ¿Qué constante? La... Ah, y también te parece lógico. No, que tú me... Es que yo también creí que era ese de ahí. Porque es que tiene lógica, La porque plena. la cuestión es que te confundes por la fórmula. La fórmula de trabajo te dice mg delta x coseno de teta. Entonces te da un mismo valor en todo. Tú no puedes como que tomar tramos independientes. El trabajo total va a ser eso de ahí. Pero la cuestión es que si ya tomas tramos independientes, como de este punto a este punto, a este punto, a este punto, a este punto, el trabajo va variando. Entonces, ¿cuál es el trabajo de este desplazamiento aquí? ¿Cuál es el trabajo de este desplazamiento aquí? De este de aquí, de este de aquí y al final este de aquí. Pero va aumentando hacia una h final, ¿verdad? Ya, Exacto. entonces lo que te digo es que aquí ya tengo, H sub 0. ¿verdad? Exacto. Y esta es mi h final. Porque Este es es tu que H eso es lo final. raro. Es que comienzas en una posición de arriba a una posición de abajo. En realidad este sería mi h sub 0 y este sería mi h final. En Solo que verdad, el gráfico lo tiene. con respecto a tu sistema de referencia, este es tu H sub 0 y este es tu H max. Que ya es la posición Ujú. 0 cuando llego al piso. Entonces este puede ser X sub 0 y este es tu X. Si lo quieres ver y dejarlo así como que, para que quede sub 0. Entonces la gráfica sí es lineal. Es súper confusa. Entonces la respuesta es la B. La B. La ve, ya. ¿Tienes un borrador? Sí. Sí. Ah, bueno. Espera. Wow, física. Mm. O sea, va aumentando Con o respecto aumenta la según yo, distancia. pero no sé. Para los dos porque la gráfica no la tengo. Pero bueno.
partícula se lanza verticalmente hacia arriba. ¿Puedes hacerlo así? Estoy cieguísima, gracias. Se lanza verticalmente hacia arriba en una región donde la resistencia del aire es especial, estamos en caída libre. Y luego nos piden deducir expresiones para la energía cinética y la energía potencial en función del tiempo. Ya la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Mientras que la energía potencial va a ser mg por h. Y ese caso lo podemos tomar como un delta y, ¿verdad? O un y final, bueno, dependiendo si mi sistema de referencia está en el punto 0, 0. Bien, como es caída libre, entonces podemos valernos de esas Y se ecuaciones. expresa también en la resistencia al Ajá. aire. Y ahí con ese dato ya podemos usar las ecuaciones, ¿verdad? Que podemos usar. Entonces aquí, dejándole esto en función del tiempo, podremos usar esta aquí, ¿verdad? Claro, y gravedad negativa con respecto al movimiento. Un medio de la masa. Ahí, ¿verdad? Ya. Número 1. Ahora para la energía potencial gravitatoria. Aunque bueno, dice la energía potencial. Pero no creo que se refiera a la de resorte. ¿O sí? No, tienes que No, pensar ¿verdad? en tu sistema. Sí, no. Aquí le falta especificar. No tienes que especificar, tú tienes No, que igual. deducir. Es verdad. El detalle igual a velocidad inicial por tiempo, menos un medio de la gravedad, por el tiempo cuadrado. Entonces aquí reemplazando, me queda mg, velocidad de menos un medio. Ya, ¿verdad? Ujú. Ya, y luego nos piden, esto para la parte, esto es 2 y esto es A. Ahora vamos a hacer la parte B, en donde me piden realizar las gráficas de energía cinética y de energía potencial de la partícula en función del tiempo. Energía cinética, tiempo. Ya, y la energía potencial, vamos a hacer acá. Los puedes hacerlo en el mismo gráfico. No. Eso se sobrepone. Sí, es verdad. Ya fue. Bueno, aquí analizando, ¿qué podemos observar en el caso de la energía cinética? Que es como una parábola, con apertura hacia arriba. Y el inicio va a tener va a ser máxima, porque estoy lanzando a una velocidad máxima. Y viene. Llega a un punto donde es cero, porque la velocidad en la altura máxima llega a ser cero, y luego al caer vuelve a tener un incremento de su energía cinética debido a que la velocidad aumenta por la gravedad, que en este caso va en el mismo sentido. O sea, ahí sería que tienes un t sub 0. Claro. Y ese t sub 0 va a hacer que la velocidad sea elevada al cuadrado y por eso es máxima. Y a medida que aumente el tiempo, como está restándole a la velocidad inicial, va disminuyendo el valor numérico elevado al cuadrado. Ah, Va a llegar un punto en el que gt va a ser igual a BO y por eso es igual a 0. Porque 0 que multiplica toda la expresión te da 0, que es la altura máxima, por decirlo así. Y el lado contrario sucede exactamente lo mismo, solo que un poco diferente. Como un medio gt al cuadrado es negativo, la parábola está abierta hacia abajo. O sea, exactamente la misma gráfica, en el mismo tiempo alcanza su valor máximo, cuando el otro alcanza su valor mínimo. Y cuando el t es 0, te das cuenta que la expresión de ahí adentro es 0. 0 por mg es 0. Energía potencial gravitacional es 0. Entonces ahí obtienes tus dos gráficos. estamos hablando del punto que lo lanzamos y luego cuando regresa. ¿verdad? Exacto. En cambio acá es lo contrario. Bueno, eso se lo puedo ver. Sí. Ya. Ah, bueno. Ya, guau. Espérate. Ya. Sí, no había otro literal. No. Ahora vamos con ya vamos con la pregunta 3. Uy, perdón. Dice, el trabajo neto efectuado sobre el bloque de 2 kilogramos para ir del punto A al punto B. Ya, y tenemos esta gráfica. Es como una, no sé, más o menos así. Aquí tengo mi cuerpo. ¿Cuál es la velocidad?
15. 15, la 300. A ver. Alicia la ciega. Y acá es 5. Ya. Y me piden trabajo neto. Entonces aquí podemos aplicar el teorema de trabajo de energía cinética, en que me dice que el trabajo neto va a ser igual a la variación de energía cinética. Y en este caso va a ser en mi punto B, que es el final, y mi punto A, que es el, perdón, sí, en mi punto A, que es el inicial. Ya, y aquí podríamos sacar el factor común y todo. Aquí es B menos velocidad en A al cuadrado. Ya, esto me da 1/2, la masa es 4, no, 2. Se me va. Y solo me queda 5 menos 15. Ahí. Menos 200. Entonces el trabajo neto resulta ser menos 200 joule para este ejercicio. Ese es el problema. ¿Tú vas a hacer perro o te ayudo? O no llego para que me vas a estar con mi calculadora. No, en la otra. Es por, ahí tengo la ropa con la que entreno. Bueno, no es entreno. ¿Cuál es la que hago yo? A ver, dice un bloque de masa de 10 kilogramos. De 10 kilogramos se le aplica una fuerza de tal manera que experimenta una aceleración dada por 2.25. Y metro, dice, el coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie es 0.2. Piden la fuerza en función de la posición. Y entonces se puede que mi bloque se esté moviendo. Entonces voy a tener una fuerza así. Me dice que tiene fricción, entonces si voy a hacer esto. Entonces voy a tener que mi sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por aceleración. Eso va a ser igual a mi fuerza menos la fricción igual a mi masa por mi aceleración, que es esto. Entonces la fuerza en función de la posición va a ser igual a mi masa por mi aceleración. Bueno, mi masa es de 10 kilogramos. 10 por la aceleración, que es 2.25. Más mi fricción, que es mi acá por 0.20 por sería mi normal, que en este caso sería igual el peso. Sería igual por y entonces esto me va a quedar que es igual a 22.5. Te falta el 10. Por 10. No, ya lo multiplicó, 98. Directo. Más 10x menos 19,6 más 19,6. Entonces va a quedar en mi fuerza, va a ser igual a 22.5 de x cuadrado más 10x. Y entonces aquí mi fuerza, esta es mi fuerza en función de mi posición. Ahora me dice la posición x es 0 en la cual el bloque no experimenta aceleración alguna. Y cuando no experimenta aceleración alguna, yo sé que esto es 0. Entonces ahí simplemente resolvemos una ecuación cuadrática. Mi x sub 0 va a ser igual a 0.75.
mira, no borres la expresión que tienes ahí. F igual a 22,5x cuadrado más 10x, ¿qué te da? Una gráfica de fuerza en función de la distancia. ¿Qué pasa si integras eso con respecto a la distancia? O sea, sí, por lo que, o sea, aquí realmente se va a utilizar esto porque va a ser mi W igual a la integral. Me dice que Es es... que no sé si sea W. No, sí es eso, porque mira, cuando es una fuerza variable te dicen que es x1 y x2 cuando es una fuerza variable. Y esto sí es una fuerza variable, porque la aceleración varía con respecto a la posición. Entonces quiere decir que mi fuerza... No, es sí. Sí. Ya, entonces, bueno, entonces sí tiene sentido, pues por eso lo que dicen. Entonces, vamos a utilizar esto, vamos a integrar esto con respecto a la posición. Con respecto a la posición, ahí sí sale, porque eso no hicimos la vez pasada. Ya, entonces, o sea, el error que hicimos la vez pasada era porque estábamos asumiendo que la fuerza era constante. Por eso que no salió. Lo linealizábamos. Ajá. De frente. ¿Qué bueno? ¿Cuál es ese? Ah, no, sí, ya. Y entonces tengo que mi fuerza, mi trabajo, perdón, va a ser igual. Me dicen desde x sub 0 hasta 2. Ajá. Me dicen 0,74 a 2. hasta 2. Y mi fuerza va a ser esta. Va a ser 22,5x cuadrado más 10x. Esta es mi fuerza multiplicado por mi desplazamiento, que va a ser mi diferencial en x. Entonces esto va a ser igual a 22,5 tercios. Saca para 0,74 y tú saca para 2. ¿Quién saca para hacer ese yo? Tú saca para 0. Entonces, 5,77. Esa es el esto. Sí. Menos 5,78. 80. 80. ¿Cuánto sale? Ah, wow. Sí sale. 80. Cerrada. Sí. No salió. ¿Sí salió? No salió. Sí salió. 80 menos 5,8. Ahora sí sale porque ni se sabe. 74. No, 22. Ay, sí salió. No. Bien. Avisa, Jules. manda el público. Ahí está ya. Ay, ¿qué le hicimos a prueba? Es que lo que te decía es que no botes esta expresión. Al momento que tú integras esto así y pones con respecto a x. Ya. Eso es Aquí, trabajo. exacto, eso te queda trabajo igual a justamente lo que tienes aquí. Por eso te decía no borres esta expresión. Lo que hiciste aquí es esto de aquí. Claro, Acuérdate que siempre tienes que por la integrar gráfica. ambos miembros. Y si Por tú eso. pones esto directo, se entiende de que aquí también tienes que integrar. Entonces por eso pones la fuerza, para integrar la fuerza y O no sea, sí, pero o sea, es que lo que pasa es que no me convence esto mucho porque como que de loco cojo y le multiplico la diferencia en x. No, es que al momento que tú integras ambos miembros, el integral de una fuerza es el trabajo. Con respecto al desplazamiento, exacto, es el trabajo. Entonces por eso es que te sale la ecuación. 44,2 joules. Vemos si sigue grabando así, imagínate, no está grabando. O si está grabando. 24 minutos y lo voy a cortar por si acaso. No. Sí. Carle. No. No, Si la está man bien, en ese el, ejercicio si, resuelve. si la man en el video ve que tú tienes todo resuelto, ¿Y si? no hay problema. Bueno, Ella sí, dijo eso. Se les reclama y vemos que en realidad no Le ve decimos. los videos porque está todo resuelto. Y está grabando, muy Solo bien. que- Uy. No, te dijiste que está. Yo te dije que está grabando. Alison Rivera, hombre público. A ver, un cuerpo de masa M se suelta del punto A que está en una parte superior. Este es el punto A. Este es una superficie que carece de rozamiento. ¿Ya? Y nos pide determinar el coeficiente de fricción cinético entre B y C si el cuerpo se detiene después de 40 metros de recorrido y se asume un radio de 10 metros. O sea, esta distancia aquí es 10 metros,
igual que esta distancia que es 10 metros. Esto aquí son 40 metros. Parte del reposo, por lo que dice que se suelta del punto A, y tenemos que calcular μ. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que nos damos cuenta? Que aquí existe una conservación de energía. Nuestra energía que hay en este punto va a ser igual a la acá. No existen fuerzas no conservativas. Dice que no existe ningún tipo de rozamiento. Entonces, ¿qué tenemos? Si tomamos nuestro punto de referencia aquí abajo, nos damos cuenta que aquí existe una fuerza gravitatoria, ¿sí o no? Porque hay una altura. ¿Existe alguna energía cinética? No, porque no hay movimiento. ¿Y existe algún elástico? No, porque no hay resorte. Y aquí abajo, como es nuestro punto de referencia, ¿existe gravitatorio? No. ¿Y existe cinética? Sí. Y tampoco hay resorte porque no. Elástica, porque no hay resorte. Concluimos que mgh va a ser igual a 1/2 mv cuadrado o sea, de esto en el punto A, por decirlo así, y esto en el punto B. Este va a ser nuestro punto B. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer grandísimo. Entonces, en el punto A, ¿qué tenemos? Masa igual a... No dan, pero no importa. Se va. Masa, gravedad 9.8 y altura igual a 10 metros, porque nos dice radio, igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es lo que queremos buscar. Masa se va y nos queda que 20 multiplicado por 9.8, este medio pasa a multiplicar, va a dar a la velocidad al cuadrado, sacamos radical a ambos lados y obtenemos la velocidad en ese punto. 14. Velocidad igual a 14 metros sobre segundo. Entonces anotemos eso aquí, velocidad igual a 14 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí? Que podemos obtener una aceleración. ¿Por qué? Porque tenemos una velocidad inicial, que es en el punto B, velocidad inicial, y una velocidad final igual a 0, ¿sí o no? Borraste. No es necesario. Entonces, ¿qué? Nos damos cuenta que podemos utilizar ecuaciones de cinemáticas. No hay rozamiento de aire, solo hay rozamiento del suelo. Y queremos obtener una aceleración. Velocidad al cuadrado, velocidad final al cuadrado, igual a velocidad inicial al cuadrado, Hazle pues, tenemos conservación. más 2ax. Ah, ¿en serio? Sí, de ley. ¿Quieres que lo haga así? Sí. El delta de energía mecánica es igual al trabajo. Ya, bueno, vamos a hacerlo así. Delta de la energía mecánica Trabajo realizado. es igual, vamos a poner delta K para que... No, es trabajo mecánica. de fuerzas no conservativas. Aunque bueno, sí, son los delta K, son los delta K. Tranquilo. Es que mira, puedes sacar una aceleración y con eso sacas la sumatoria de fuerza. Bueno, Hazlo de aquí. ya está bien. Olvídalo ya. Esto va a ser igual aquí al trabajo. Ajá, El trabajo de la no conservativa. Trabajo de las fuerzas no conservativas. Chuta, yo lo hice por otro modo. Ya me voy a confundir, es que se me tienen que guiar. No, sí lo hiciste así. No, yo no lo hice así. Sí. ¿En serio? Oh my god. 1/2 mv cuadrado. Ah, cierto, menos 1/2 mv cuadrado. Va a ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Va a ser fuerza por distancia por el coseno de teta. Recuerda que en C no hay. ¿Mm? En C no hay cinética en C. Porque dice si el cuerpo se detiene después de 40 Ah, claro, este es final y este es inicial. Este es igual a 0. No, sí, tranquilo. 1/2 mv cuadrado va a ser igual a fuerza por distancia por coseno de teta. Nos damos cuenta cuáles son las fuerzas que actúan aquí, en esto de aquí. Solo tenemos una fuerza de fricción. No existe fuerza de gravedad, no existe una fuerza que sigue moviendo. Entonces nos damos cuenta que 1/2 mv cuadrado, como la fuerza tiene dirección contraria al movimiento, exacto, es igual a coseno de teta va a ser igual a menos 1 porque es 180 grados. Entonces fuerza, nos damos cuenta que en este punto, como es plano inclinado, la normal va a ser igual a la masa por la gravedad. Mira, yo lo hice así, no sé qué me pasó. Entonces tenemos que masa, gravedad, μk es la única fuerza que actúa, en este caso de aquí, por delta x, que son 40 metros, por el coseno de teta, que es menos 1. No, ya le simplificaste. Ah, no, tú No, menos 1. Nos damos cuenta que este menos 1 podemos pasar a este lado para eliminar este signo menos de este lado. Wow. Podemos simplificar las masas y nos queda que 1/2 de la velocidad al velocidad al cuadrado, pongamos. Es
dividido entre la gravedad dividido entre 40 va a ser igual a mu k. Entonces concluimos que la velocidad al cuadrado, que era 14 al cuadrado, dividido entre 2 por 9.8 por 40, da mu k. ¿Cuánto es? Mu k igual a 0.25. ¿Sí entendiste? O sea, ¿sí entendieron? Eso es lo que importa. ¿No entendiste? Sí, soy que quería esto. Son 2:42. Oye, me olvidé que... Hoy siento tú. No, no importa, terminemos. Bueno, Llego tarde, no importa. Ay, perdón. Vamos con la 3. Determinar la potencia que desarrolla el motor mostrado en la figura. Levantar el bloque de 2 kilogramos en el reposo con una aceleración de 2 metros por segundo en 2 segundos. Establecemos primero que potencia es igual a la diferencia del trabajo, o trabajo directamente porque entre delta t. Tenemos una masa igual a 2 kilogramos, tenemos una aceleración igual a 2 metros sobre segundo. Entonces lo primero sería obtener el trabajo. Ya tenemos el delta t, que es de t sub 0 a 2. Ah, no. Sí, y t, delta t de una vez pongamos igual a 2 segundos. Entonces potencia va a ser igual a trabajo sobre 2. Calculemos el trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno de teta. Nos damos cuenta que existe una fuerza ejercida por el motor para acelerar a una aceleración constante. Entonces fuerza igual a masa por aceleración. Y directamente con esto ya podemos calcular la fuerza. Fuerza va a ser igual a masa de 2 por 2. Fuerza igual a 4. ¿Ya? Fuerza, 4. Nos damos cuenta que dicha fuerza es en la misma dirección del movimiento. Está subiendo y la fuerza ejercida por el motor es para arriba. Sumatoria de fuerza sería. Y aquí sumatoria también. Desplazamiento, eso nos va a tocar calcular. Y desplazamiento podemos calcular por cinemática fácilmente. Velocidad inicial. sería. Vas a calcular el desplazamiento. Sí. Entonces, cuando X igual a tienes la BOT aceleración. más AT cuadrado sobre 2. Vemos que es un movimiento sin ningún tipo de intervención. X BOT es igual a 0. Igual a aceleración, que es 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque tenemos que calcular A ver. el delta Y que se mueve. Claro, El que O sea, lo que está subiendo, ¿verdad? exacto. ¿Cuánto se desplazó? O Para sea, poder calcular el trabajo. Este X no pero, hace falta. desde el reposo. Por eso es que desde el reposo de una podemos poder Ah, ser ya, sí. tiempo 2 al cuadrado dividido entre 2 nos da que el desplazamiento es igual a 4. Entonces 4, que son las fuerzas, multiplicado por 4 va a ser nuestro trabajo. Trabajo igual a 16 joules. Al momento que lo ingresamos en esa ecuación que establecimos, 16 dividido entre 2. Oh my god, ¿qué dice? Bueno. Espérate, algo dice aquí. Lo que No sería 12. Literal, algo dice. No, mal. 9.8. ¿Mm? No, sí es 2, no sé qué hago. Es dos, es dos. Sumatoria de fuerza. Fuerza y masa por aceleración. Fuerza que interviene en el sistema. Sí te sale la fuerza 4, no te puede salir realmente. Fuerza por coseno de teta. Es que no, esa fuerza, esa cosa está mal. Sí, según yo, está mal la Es fuerza. el peso y la tensión, no sabía. No, No. es que tú calculas, es así, sumatoria de fuerzas, aquí es igual. Aguanta. Te dice que el sistema es acelerado. Pero yo pienso que la fuerza es la tensión. Para mí que la fuerza que tienes que encontrar es la tensión. Y el trabajo. Sería tensión menos el peso igual a masa por aceleración. Es que igual, O sea, el trabajo. pero me entiendes que es igual a masa por aceleración. O sea, sí, pero esa materia de fuerza no está bien. Sí, porque tienes la tensión. Pero sería inténtalo igual. por si acaso, porque igual no te sale. Así que tienes que intentar. Es que me salió la última vez que hice la última vez. Hice algo demasiado crack, que yo me quedé, y yo me creí que hice. Espérate. Acá no creo que usen esta aceleración. Porque lo que dijo No, ella. eso sí está bien. Eso La está bien. aceleración está bien. Sí, Yo decía la la fuerza es la tensión, ¿verdad? tensión menos el peso. Mira, Tensión. tensión menos el peso es igual a masa por aceleración.
vamos a hacer, pero quiero que se encuentren que no tiene nada que ver. Ya. Esa es la tensión. Tensión es igual al peso. No, Y porque se está existe- moviendo, hey. ¿Ah? Se está moviendo. Sería igual a la masa por la aceleración. No entiendo qué dice 2. Sí, Ya, pues. pero mira, tienes una fuerza que va para arriba, tienes una tensión. Esa es la tensión menos el peso igual a la masa por la aceleración. Es que tienes que, esta tensión de aquí tiene que superar. Vamos a ver la fuerza que actúa ahí, la fuerza del motor. No, está bien. Tensión. Y aquí es una zoom. ¿Mm? Ahí es zoom. Y No, aquí pues, es- este es peso. Este es peso. Sí. 2 por 9.8, que es masa por gravedad. 2 por 9.8. Este es menos, porque es para abajo el peso. O sea, no, El peso no, acá no, abajo. no. Pero es que no. Mira, Haz la tensión menos el peso, igual el a la peso masa más por la la aceleración. aceleración. Eso es lo que le y la tensión va a ser igual a M. 19.6. 19.6. Este es el peso. 19.6 más 4. ¿O sí? Tienes toda la razón, no sé qué hice. Y es que cuidamos el trabajo de esa Claro, masa 23,6 Ya, por 4. por 4. por 4. Por 4. De ahí, dividido para 2. ¿Verdad? ¿Sale? Sí, aquí está. Sí, ahí está. Eso es lo que está. Sí, ¿qué me pasó? Perdón. Qué estúpido que soy. No. No es que me siento ¿Cómo tonto fue el porque... resultado? No, ¿sabes por qué me siento tonto? Porque lo hice la última vez. O sea, Sí, lo sí, resolví. Sí, me acuerdo. Y no sé qué me pasó ahorita. Ya fue. Nosotros, nos falta solo el 4, ¿verdad? Ah, ya. Deja de decirles para que. 23,6 por 4. Ah, perdón, no. No te queda que la potencia es igual a 23,6 por 4 dividido entre 2. Chicos, si quieres jugar con pregunta. Solo es uno, ajá, uno y ya. Sí, no. Solo uno ya. Sí está grabando. Potencia igual a 47. Uy, no, qué excepción con la No, vida. tranquilo. No, yo me cuando. Estoy pensando en cálculo de varios. Ya sí, acuerdo. Ya, el 4 y de ahí Y mañana hacemos el otro. No, el viernes. ¿El Ya. viernes? Sí, ya el viernes, por favor. ¿El viernes? Sí. A lo que todos salimos bien bonitos. Ya. El viernes es el viernes, ya no importa. No, yo tengo la hice en vacaciones. ¿A qué hora? A las 3:30. 3:30. Porque yo estudié. Programa 4. Una partícula de 4 kilogramos se desplaza a lo largo del eje X. Oye, pero ¿y si no me acabo Es muy chiquito. Su posición varía con el tiempo según el de Es que bueno, yo no sé, yo tengo el en donde X se mide en metros y T en segundos. Determinar el uso del tiempo a su energía cinética. A la energía cinética. Un medio masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, para encontrar la velocidad, derivamos eso. Entonces, la derivada de esto va a ser igual a 6t cuadrado más 1. Claro. Ya, entonces la energía cinética va a ser igual a 2 por 6t cuadrado más 1. Al cuadrado. Ya, la fuerza que actúa sobre ella y su aceleración. La fuerza. Como es una sola fuerza, vamos a hacer sumatoria de fuerza más por aceleración. Para encontrar la aceleración, derivamos nuevamente, sería 12t. Entonces, la fuerza va a ser igual a 12t por 4. Por 16. La aceleración es. Esa es la mía. Y la potencia de la fuerza. Por el lado. No, no importa. Sí, ya fue.
la potencia de la fuerza. La potencia va a ser igual al trabajo por el delta T. Ya que no tenemos un tiempo, ponemos 6. Fuerza por la velocidad. Entonces va a ser 48T por 6T cuadrado. Ahora, Esa es la otra, la otra ecuación de la potencia, ¿verdad? ya la D nos pide determinar el trabajo realizado sobre la partícula. Esa ecuación era con el teorema de trabajo indirecto. ¿Cuál? O sea, esa ecuación. ¿Sí te acuerdas cómo se deducía eso? O sea, la sabes aquí. Fuerza por el delta X. Literal. Es ahí. Sobre delta T, delta X, delta T, Ahí la velocidad. velocidad. Ahí. Ah, wow. Ya, entonces el trabajo realizado sobre la partícula en el intervalo cero a 2. Tú dale, tú dale. Tú sigue, tú sigue. Esto es por si acaso. Y acá hay una aceleración. Somos limitadores, nada y ponemos tal. Entonces, de 0 a 2 segundos. Ah, ¿y qué color? ¿Por qué nunca me sale nada? Aquí está mal. Eso es P, ¿verdad? Sí. Mi. O sea, 2 al cubo es 8. ¿Cuándo salió? No, sí salió. No me sale nada. Literalmente. 1728, literal. 1728. A ver, es que. Y cuando es cero, no hay manera que te dé. A ver, ¿cuánto dice? ¿Qué están calculando? Es que. Ajá. Es el trabajo, estoy utilizando la ecuación de la potencia. No. Trabajo. No, La fuerza por el desplazamiento. Pero es una fuerza. trabajo 48T. No es la de tu fuerza variable. No es variable. Es que ya está variando, pero ahí está el tema. Sí está viendo. ¿Y si te sale? ¿Y con La fuerza por. Y con cero igual, no todos estamos multiplicado por cero. No te puedes salir. 28. Oh my god. No, sí, es verdad. También hay que integrar. Me dice la Pero partícula. espera, es que no sé cómo hay que integrarlo. O sea, si la posición. Si la posición varía, la fuerza también no. Es que es la posición. Ah, no, entonces. No, Mira, la fuerza varía. No, la fuerza es. No. Es lo mismo, ¿verdad? No, sí, mira, es con respecto a la velocidad. Pones velocidad por dt y entonces ahí sí puedes integrar. O simplemente podrías coger la No, sí, está bien. Que me confundí. No. Y ya tienes una expresión para el X. No, pero es que lo que pasa es que no tienes el tiempo y directamente lo puedes hacer así. No, si tienes el tiempo. Si tienes el tiempo. No, aquí, ahí me refiero, que están las posiciones con respecto. ¡Ah, guau! No, pero es lo mismo. No, es lo mismo. güey. Mira, T mira. igual a cero. Oh. ¿No? Oh, me vas a decir que no se puede hacer eso. Sí, lo mismo. Pero esto tenemos bonito. Ya.
Entonces ya, por fuerza Vaya, llegar a hágale, eso. hágale. My Ya, God, ¿cómo se hace esa Déjame. cochinada? No, solo O sea, sería, 12, sería igual a fuerza 12, ya integrado. de integrado, ¿cómo es? 24 de cuadrado. ¿Verdad? No, estoy fumada. Fuerza. Y yo tengo la expresión para la fuerza. ¿Qué estás haciendo? No, Acuérdate aguanta, que yo me aguanta, confundí. no. No, haz lo que yo hice, haz lo que yo hice. Ya, Es lo que yo hice. hazme una explicación. La mía está más bonita. A ver, mira. No tienes. A ver, lo que yo decía es poner la fuerza, ¿verdad? Cuando yo voy a integrar eso, cuando tú me dijiste, si yo integro la fuerza, tengo que ser con respecto a mi dx, ¿verdad? Entonces mi dx, para poder obtener mi tiempo, voy a dividir mi dt. Ya, entonces voy a tener que hacer mi fuerza por mi velocidad por dt. Ah, wow. Ay, Dale. está precioso, ¿verdad? Y ya bueno, entonces esto voy a integrar. ¿Cuál era la fuerza? 12t. 48T. 48T, y entonces hace 48T. Y esto Una lo voy a madre. integrar. Uy, sí, yo, Una hasta madre. yo me sorprende, ¿qué diablo? Ya, entonces va a ser mi DT. Ponle DT. DT. Allá Allá me falta la velocidad. así DT. La velocidad. Velocidad, 6t cuadrado más 1. O sea, multiplica con 28t por 6t cuadrado más 1. Así. La velocidad solo tienes la fuerza. 6t cuadrado más 1 de Ah, no, yo estaba haciendo así, no sé qué estaba pensando. Bueno, ya, pero sí, eso. Ya. Vos sígueme Vamos a pensando. terminar esta. Déjame integrar esta locura. Ponle de 0 a 2, de 1. Ponle de 0 a 2. 48 Ay, no puedo creer que hice eso. al cubo 3 más ¿Qué haces, James? integrando Pero no sé, DT cuadrado. 48t cuadrado sobre 2. Esto sobre 3, ¿Por qué? Está mal. reparte. Esto es integrando mal. Esto es integrando mal. Esto es integrando mal. 6 por esto. Eso es de 48t. 6 por 48. A la cuarta sobre 4. A la cuarta, si A esto la está al cuarta sobre cuadrado. 4. Pero Pero tienes que tienes que multiplicar. multiplicar, Ay, ¿no? sí, Sí, pues, tienes es que verdad. multiplicar. Tienes que Resolver resolver eso y de ahí integra. ¿Ah? Ajá. Resuelve eso primero, James. Por favor. Ya lo resolví. Es que tienes que. Resuelves la multiplicación y de ahí tienes que... ¿Dónde sale eso de ahí? No, escúchame, tú dices Donde ya está salga eso de ahí, integrando. que nos No. compre algo, por favor. No, no. No, no. Más Tranquila. 1 por 48t. Nos pega, nos ¿Ya? pega. 48 por 6. O sea, tú me estás diciendo 48 por 6. 288. Pero ahí sí, eso ya está integrado, se supone. Eso es integrado ya. Ya, Por eso, pero entonces, falta de cuarta, de cuarta. Ajá. Este cubo. Ah, cierto. Eso era. Yo Ah, si wow. hubiese pedido algo, nos hubiese comprado algo porque Claro. perdí. No, no, Está la no. cuarta. Cierto, cierto. Ahí sí. Ya. Oh my god. A ver, cuéntame. Son épicas estas peleas. Así, por ejemplo. El otro es 0, así queda igual. ¿Qué salió? ¿Te salió? ¿Qué salió? Salida. 288. 288. Ay, qué triste. 48 por 2 No, a la Bueno, pero cuarta. esto ¿qué cosa es? No, 2 a la cuarta. 2 a la cuarta, pusiste 2 a la cuarta. Sí, hombre. Ay, qué triste. Todo tan bonito. 12 por 2 a la cuarta más 24 por 2 al cuadrado. Pero tenía sentido. Determina el trabajo realizado por la partícula. Sí tiene sentido, sí sabes. No, voy a llorar. ¿Cómo le dices tu cara? Sí, cara, no apaga. Sale ahí. Solo dice así. Uy, se me... Hey, el diablo. No importa, no importa. Ay, No, es que... Pon el problema, por. ¿qué me falta esto? Chicos de la D, ya es la última. 0 a 12. A ver, la idea es multiplicar la fuerza por el desplazamiento. Ah. ¿Sabes qué pasó? ¿Lo crees? Multiplicaste por 6. ¿Por qué por 6?
Ah, pues el 6. No se ve. Puse un 6 aquí entre paréntesis. Yo dije que literal veo, no sé. Literal B, ya. Filas. Igual no sale, sí. No sale, No, a la no sé vida. si sale, sí sale. Ay, no me voy a suicidar. Cuando no me sale un problema. Uy, cuando tenemos respuesta creo que es peor. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Tampoco No sale. era muy ¿Cuánto sale? chiquito. ¿Cuánto sale? Pero 300 vale, 388. No puede salir. Sí, no, sí sale. ¿Sí salió? ¿Sí salió? Chiqui, Ya. ¿Abajo igual a? 1248. Uy, no, Dios mío, ¿por qué? Casi poco más. Me voy a suicidar. Ya está. Ya, Después de tanta terminamos. discusión y tantas cosas, terminamos. Terminamos.